Muy bien, muchachos, gracias por conectarse. Vamos a continuar con lo que estábamos realizando hace un momento. Voy a compartir nuevamente mi presentación. Y lo que estábamos viendo pues los conceptos básicos de esta parte de la física que estamos estudiando ahora, que se llama la cinemática. Estábamos hablando precisamente de este concepto que se llama el desplazamiento, un concepto muy importante e interesante. Vamos a estar manejando mucho de aquí en adelante, muchachos. Decíamos que este desplazamiento es una cantidad vectorial. Una vez voy a fijar aquí que ya hemos hablado de desplazamiento, ya los hemos usado con los vectores, pero en este caso, a partir de ahora, vamos a acostumbrarnos a manejar este desplazamiento con esta letra S. Esta letra S nos va a representar el desplazamiento y desde luego, como es un vector, le vamos a poner una rayita arriba para indicar que es una cantidad vectorial, es un vector. El desplazamiento de esta letra S, ¿por qué? Porque en la mayoría de los textos o los libros que ustedes puedan consultar, incluso la información en internet, se va a referir a este desplazamiento con esta sigla, porque es del inglés slide, de ahí viene esta sigla S, representando el desplazamiento. Y bueno, otras características que tiene este desplazamiento, muchachos, es que tiene una velocidad, y la característica de esta velocidad es también que es una cantidad vectorial, al igual que el desplazamiento. Esta velocidad nos indica qué tan rápido cambia la posición de la partícula conforme transcurre el tiempo. Así está definida la velocidad, la rapidez con que cambia la posición de la partícula al transcurrir el tiempo. Vamos después a definirla, a ver cómo la podemos determinar o calcular. Y además tiene otra característica que se llama la rapidez. Son conceptos relacionados pero diferentes. La diferencia es que la rapidez es una cantidad escalar. Muchachos, ¿alguien se acuerda cuáles son las cantidades escalares? ¿Qué característica tiene una cantidad escalar? Son las que solo tienen magnitud. Ajá, solamente tienen magnitud y desde luego sus unidades. En este caso la rapidez es algo que solamente tiene una magnitud y sus unidades. Y me dice que puede ser igual a la velocidad. O sea, la rapidez puede ser igual a la velocidad, nada más que no tiene dirección ni sentido. Y además tiene las mismas unidades que la velocidad. Vamos a verlo más adelante. Tanto la rapidez como la velocidad se miden en las mismas unidades. Entonces, de ahí puede ser un poquito confuso, pero bueno, vamos a tratar de ejemplificar y de discernir bien cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad. Desde luego, la primera es que una es una cantidad vectorial, la velocidad tiene dirección y sentido, y la rapidez no, es una cantidad escalar, aunque pueden tener el mismo valor y además pueden comparten las mismas unidades. Y bueno, la rapidez, ¿cómo se puede calcular la rapidez de un cuerpo? Pues resulta simplemente de dividir la distancia que se recorre, la distancia recorrida, entre el tiempo empleado para recorrer. Entonces, si hacemos esta relación, esta división de la distancia entre el tiempo, entonces podemos obtener la rapidez de un cuerpo. Bien, entonces vamos ahorita a tratar de poner todo esto en claro por medio de este ejemplo de ejercicio que está del lado derecho. Pero bueno, vamos, como dice el descuartizador, vamos por partes, muchachos. Entonces tenemos aquí, para empezar, en la imagen del área arriba tenemos un sistema de referencia, un marco de referencia, que es un plano cartesiano con un eje X y Y, en el cual está colocada pues, la representación de un movimiento. Es prácticamente, vamos a suponer que es el mismo movimiento que hizo la mosquita para moverse del punto A al punto B. La mosquita estaba en el punto A y empezó a volar, como acostumbran a hacerlo las mosquitas, de manera errática, no en línea recta, sino como lo acostumbran a hacer,
este caso alguna espiral, de algunas curvas, de tal manera que pasado cierto tiempo llegó hasta el punto B. Y entonces, esto que acabo de marcar en línea punteada roja, que estaba marcada en línea punteada negra, es precisamente la trayectoria que siguió la mosquita para pasar del punto A al punto B. Todas estas curvas es la trayectoria que sigue la mosca para pasar del punto A al punto B. Y esto que está aquí en esta flecha negra, que se traza directamente en línea recta del punto A al punto B, esto precisamente es el desplazamiento. Entonces, observen la forma de diferenciar uno del otro. Voy a marcar también para poder definir este desplazamiento, porque nos dice que el desplazamiento es el cambio de posición de una partícula con respecto al marco de referencia. Ya que este marco de referencia, la partícula originalmente estaba aquí en el punto A, si yo la represento con un vector con respecto a este marco de referencia, aquí tendré la posición inicial de esta partícula. Esta será la posición inicial que voy a simbolizar con esta letra R, con un subíndice 0. Es un vector de posición. Entonces, esta sería la posición inicial de esta partícula. Y con respecto a esa misma referencia, yo pudiera trazar otro vector de posición desde la posición final hasta el origen del sistema de referencia. Vamos a suponer que está recta y llega al punto de origen. Voy a trazarla de nuevo porque luego me quedan más chuecas a medida que las quiero trazar más rectas. Ustedes sí hagan las bien. Entonces, esta será este vector, este segundo vector me representará la posición final de esta mosquita que se me movió desde el punto A hasta el punto B. Y entonces, de acuerdo con la definición, muchachos, del desplazamiento, decíamos que el desplazamiento es una cantidad vectorial que resulta del cambio de posición. No sé, creo que no nos ha tocado hablar de cambios o variaciones en física, pero todo cambio o variación en física se refiere a la diferencia de dos valores y siempre a la diferencia de un valor final menos un valor inicial. En este caso, el desplazamiento, como es el cambio de posición, será la diferencia entre la posición final, representado por este vector R, menos la posición inicial, representado por este vector R con un subíndice 0. Entonces, si podemos calcular la diferencia entre estas dos posiciones, estos dos vectores de posición, podremos calcular este desplazamiento. Esto es algo que ya vimos antes, cómo calcular la diferencia entre dos vectores. Y si podemos calcular esta diferencia de dos vectores, podemos calcular el desplazamiento de este vector. Llegaremos a establecer cuánto vale este vector de desplazamiento, esta línea, esta flecha negra que está trazada desde el punto A hasta el punto B. Entonces, esto es, muchachos, por definición del desplazamiento en física, el cambio de posición de un cuerpo. Desplazamiento. Ahorita lo vamos a aterrizar un poquito más adelante. Solamente estamos definiendo desplazamiento. Ya está. Y luego, muchachos, otra característica de este desplazamiento es que tiene una cierta velocidad. Y la velocidad me dice la rapidez con que cambia la posición al transcurrir el tiempo. Aquí ya tiene que entrar el tiempo. La rapidez con que cambia la posición. Entonces, la definición de la velocidad es la rapidez con que cambia la posición. La posición cambia con este desplazamiento. Entonces, la velocidad es precisamente el resultado de dividir el desplazamiento, que es un vector, entre el tiempo. Como este desplazamiento está definido como una diferencia de dos posiciones, entonces puedo también definir esta velocidad como la posición final menos la posición inicial dividida entre el tiempo. Y esto es la velocidad, si se dan cuenta, como resulta de dividir el
desplazamiento que es un vector entre el tiempo que es un escalar, pues el resultado es tener una velocidad que también es un vector. Por esta razón, la velocidad también es un vector, también tiene dirección y sentido como el desplazamiento. Y hasta eso salió de esta lámina, muchachos. Y finalmente vemos que me dice que la rapidez es una cantidad escalar que puede ser igual a la velocidad, pero que no tiene dirección y sentido. Y resulta de dividir la distancia recorrida en el tiempo empleado, entonces podemos definir la rapidez para no variar y para complicar más esto. La rapidez también se simboliza con la misma letra, que es la letra V, pero resulta de dividir la distancia que recorre el cuerpo, la partícula, dividirla con respecto al tiempo. Y esta es la rapidez. En este caso, la rapidez es un escalar. Pudiera ser igual que la velocidad en magnitud, pero la rapidez no tiene dirección y sentido. Ahora vamos a diferenciar, muchachos. Aquí en esta lámina de arriba, todo esto que está en línea puntera, si pudiéramos medir la longitud de esto, esa sería la distancia que recorrió, sería esta. Si tomáramos el tiempo que le tomó pasar a la mosquita del punto A al punto B a través de esta trayectoria, podemos calcular su rapidez. Y por el contrario, si pudiéramos sacar la diferencia de estos dos vectores de posición y dividiéramos entre ese mismo tiempo, podríamos calcular la velocidad. La velocidad, aparte de tener esa magnitud, tendría dirección y sentido que podríamos determinar. Pero bueno, ahí está nada más a nivel de definición lo que es desplazamiento, velocidad y rapidez. Vamos a tratar de aterrizarlo un poquito con lo que está más abajo, muchachos. Antes de continuar, ¿alguna duda, pregunta, comentario, muchachos? No, profe. Bien, aquí para redondear un poquito esto, está la imagen que tenemos abajo. Creo que también se ve clara. Vemos que si esta línea negra representa el movimiento de un cuerpo, desde una posición inicial marcada aquí con la X0, hasta una posición final marcada aquí con la XF, si esta es la forma en que se mueve este cuerpo, esta línea negra precisamente le dará la trayectoria de este cuerpo. Y esta línea verde que está por encima de esta línea negra, desde el punto X0 hasta el punto XF, le dará precisamente la distancia recorrida. Y si yo trazara una línea recta desde la posición inicial hasta la posición final, entonces lo que estaría trazando sería el desplazamiento. Entonces, creo que ahí también se ve clara cuál es la diferencia entre la distancia recorrida y el desplazamiento. La distancia recorrida es la longitud de esta trayectoria, mientras que el desplazamiento es la distancia, pero en línea recta, desde una posición inicial hasta una posición final. Que coincide exactamente con este desplazamiento que va desde el punto A hasta el punto B. ¿Vale? Entonces, nada más era para redondear lo que es la diferencia entre distancia y desplazamiento. Muchachos, lo que tengo aquí representado son las calles de mi colonia acá en Iztapalapa. Así son todas las calles. Están perfectamente trazadas, son perfectamente del mismo tamaño. Nótese la ironía, ¿no? El sarcasmo. Como muchas colonias, pues aquí en Iztapalapa todas las calles tienen el mismo tamaño, entonces estas cuadras tienen, por ejemplo, en esta dirección tienen 80 metros. Entre centro y centro de cada calle tienen 80 metros, en esta dirección horizontal, y entre el centro y centro de cada calle en esta dirección vertical, vamos a suponer que tuvieran 50 metros. Sí existen calles así en la Ciudad de México, pero en Iztapalapa hay pocas así. Entonces, por eso el sarcasmo. Entonces,
Vamos a suponer que ese fuera el caso, muchachos. Si hay una persona que está, digamos aquí, una persona que se salió a comerse unos esquites y luego, después de comerse unos esquites, le dio alguna enfermedad nada del estómago y tiene necesidad de ir a una tienda de esas de donde está el doctor, que vende lo mismo pero más barato, para comprarse un medicamento que lo alivie. Entonces, pues tiene muchas opciones para llegar desde el punto donde esté hasta esta farmacia donde le venden lo mismo pero más barato. Y entonces, pues vamos a ver, esta persona pudiera elegir diferentes opciones para trasladarse desde aquí hasta donde va. Por ejemplo, pudiera caminar por esta acera y luego dar la vuelta. Y llegar finalmente aquí a comprar lo mismo pero más barato. O pudiera ser que elija otra opción. Tal vez me gustaría mejor caminar por aquí, dar vuelta, volver a dar vuelta y llegar finalmente al mismo punto. O pues tiene muchas opciones realmente. Eso sería solamente lo que él decidiera para ir. Se supone que no quiere hacer esto, sino que se viene por acá. Luego camina por acá y luego se acuerda que no quiere pasar por esa esquina. Luego se viene por acá. Pero finalmente llega a la farmacia, muchachos. ¿Qué fue lo que tracé ahorita en todas estas líneas punteadas? La trayectoria. La trayectoria. Trayectoria. Diferentes trayectorias que puede seguir para llegar, en todos los casos, al mismo lugar. Pero bueno, a mí no me gustan ir dando vueltas entre las calles. Bueno, no soy yo, ¿verdad? Pero puede ser el primo de un amigo el que está ahí y que en vez de hacer eso, pues a lo mejor quiso hacer esto, se dirigió en dirección, digamos, al este, si pudiéramos esto marcarlo como por medio de un sistema de referencia, ¿no? Una rosa de los vientos, norte-sur, este y oeste. Entonces se dirigió al este en esta dirección y avanzó 3 calles y luego cambió de dirección, se dirigió al norte, otras 3 calles, y finalmente llegó aquí a donde estaba la farmacia. Y bueno, en todos los casos hizo lo mismo, pero finalmente lo que nos interesa a nosotros, muchachos, es determinar cuál es el desplazamiento de esta persona, es decir, cuánto se tuvo que mover para ir desde este punto hasta este punto. Lo voy a dibujar aquí, aunque realmente estará en la esquina donde está aquí la farmacia, que vende lo mismo pero más barato. Eso es lo que nos interesa, determinar esto. Entonces voy a tratar de hacer una línea que llegue hasta allá bien. Creo que me queda más choca que nada. Voy a intentarla de nuevo. Porque eso es lo que nos interesa realmente, determinar el desplazamiento. ¿Cuánto se movió en línea recta? ¿Y en qué dirección lo hizo? Vamos a suponer que es ese. ¿En qué dirección lo hizo para llegar a este punto? Es decir, esto que está marcado en rojo es el vector de desplazamiento resultante. Es decir, que es el vector de desplazamiento resultante. Es la distancia que tiene que recorrer esta persona en línea recta en una cierta dirección que está dada por un ángulo con respecto al horizontal y necesitamos determinar ese desplazamiento, muchachos.
Desde luego esto sería si él pudiera moverse en línea recta hasta allá, pero si aquí hay casas y hay comercios no lo puede hacer, a menos que tenga un aerodeslizador, un helicóptero que pudiera llevar en línea recta, pero bueno, para la física le es importante determinar este desplazamiento resultante. Entonces, muchachos, yo pregunto, de lo que hemos estudiado, de lo que sabemos de los vectores, vamos a suponer, antes de eso, vamos a darle nombre a estos dos desplazamientos. Vamos a suponer que este primer desplazamiento que hizo la persona se llama el desplazamiento 1. Este segundo desplazamiento que hizo la persona se llama el desplazamiento 2. Entonces, ¿cómo puedo obtener o cómo puedo determinar este desplazamiento resultante? ¿A qué será igual como concepto? ¿A qué es igual? ¿Cómo lo tengo? Si cada uno de los desplazamientos... ¿Cómo, perdón, Raúl? Con el teorema de Pitágoras podríamos hacerlo. Ajá, eso sí sería para determinar ya las características de este desplazamiento. Ahorita como concepto, ¿qué tendría que hacer viendo que estos desplazamientos son vectores y que el desplazamiento resultante también es un vector? ¿De dónde obtengo este desplazamiento resultante? Aquí será igual como concepto, digamos. El producto cruz de dos vectores. El producto cruz. Más bien sería otra operación. A ver, ¿qué hago? ¿Qué nos representa estos dos vectores así como están colocados? ¿La suma? Una resta, ¿no? De vectores. La suma de dos vectores, la suma de los dos desplazamientos, efectivamente. Entonces, si yo sumo el desplazamiento 1 al desplazamiento 2, entonces puedo obtener el desplazamiento resultante. O sea, si sumo este vector, que es este vector horizontal, y le sumo este vector vertical, entonces voy a obtener el vector resultante, es decir, un vector que va desde el origen del primero al fin del segundo. Ok, como concepto, eso es mi desplazamiento resultante. Muy bien. Entonces, lo que interesa entonces ahora es que tenemos que sumar estos dos desplazamientos para encontrar este desplazamiento resultante. Y bueno, por principio de cuentas, vamos a representar estos desplazamientos como, pues en forma polar para identificarlos bien como vectores, muchachos. ¿Cuánto valdrá mi desplazamiento 1 expresado en forma polar? ¿Cuánto vale S1? ¿A qué es igual? 150 metros con una dirección de 0 grados. Muy bien, gracias, Sara. 150 metros con una dirección de 0 grados. Muy bien. ¿Alguien tiene duda por qué son 150 metros con una dirección de 0 grados? Sí, profe. Rodrigo, aquí vamos a poner que en este caso estamos haciendo que el sistema de referencia coincida con la posición inicial de esta persona. Aquí va a estar nuestro sistema de referencia. Aquí están nuestros ejes X y Y. Si te das cuenta, este desplazamiento coincide con la posición del eje X. Entonces, aquí hay 0 grados con respecto a este mismo eje X. Por eso este desplazamiento 1 tiene 0 grados. Y tiene 150 metros porque dijimos que cada una de estas calles tiene 50 metros. Tiene 50, 50 y 50, 150 metros en la dirección de 0 grados. No sé si con eso aclaramos un poquito esto, Rodrigo. Sí, profe. Gracias. Gracias. Entonces, si hacemos lo mismo para el vector 2, que me dice que el desplazamiento 2, si expresamos el desplazamiento 2 en forma polar, muchachos, ¿a qué es igual? 240 metros con 90 una grados. dirección de 90 grados. Bien, gracias. 240 metros con una dirección de 90 grados. Perfecto. Ya están ahí expresados mis dos desplazamientos como vectores en forma polar. Repito la pregunta. ¿Una duda de dónde salen 240 metros y 90 grados? Sin miedo, sin pena. Bien, tomaré eso como un no. Yo, profe. Citlali, ok. Nuevamente, si se dan cuenta, muchachos, este vector negro que está aquí, que es el desplazamiento 2,
tiene como magnitud estas tres cuadras. Son 80 metros más 80 metros más 80 metros. De ahí salen 240 metros. Y ahora, si nosotros lo recorriéramos y lo colocáramos sobre el sistema de referencia, veríamos que este vector forma un ángulo de 90 grados con respecto al horizontal. Forma este ángulo, es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados con respecto al horizontal, de ahí viene su dirección de 90 grados. No sé si lo vemos. Habría que regresarlo o mover el sistema de referencia al vector, o mover el vector al sistema de referencia, pero ahí veríamos claramente que esta dirección que tiene el vector S2 es de 90 grados con respecto a la horizontal, que es nuestra referencia para marcar el ángulo de un vector. ¿Sí, ¿sí aclaramos eso, sí, Tali? Sí, profesor, gracias. Ok, muy bien, gracias. Entonces ya lo tenemos aquí en forma polar nuestros vectores. Pudiéramos hacer la suma directamente aquí en forma polar, pero yo recomiendo que para que hagamos la suma, pues hagamos la manera unitaria. De hecho, es prácticamente lo mismo que haríamos en la forma al tratar de sumar por el método de las componentes rectangulares, o como sea. En este caso, pues es simple porque son vectores que tienen 90 grados. Pero vamos a hacer el ejercicio de esta manera, muchachos. Vamos a ver, díganme ustedes cómo podemos, o a qué será igual esos vectores expresados en forma unitaria. Vamos a expresar nuevamente nuestro vector 1 en forma unitaria. ¿Qué sería igual su componente en el eje X? ¿Cómo la calculamos? ¿Se acuerdan? Coseno de 0 por 150 metros. Muy bien, Sara. Coseno de 0 es la unidad. Por 150 metros, pues me va a dar 150 metros. Muy bien. 150 metros multiplicado por el vector unitario Y, y ese me da la dirección del eje X. Muy bien. Y ahora, la segunda componente. Seno de Seno de 0 por 150. 150. Muy bien, el seno de 0 por 150. El seno de 0, muchachos, vale 0. 0 por 150, pues me va a dar 0. 0. Más 0, y ese va multiplicado por el vector unitario J, que es la dirección del eje Y. Vale. Y entonces, después el desplazamiento 2 hacemos lo mismo, muchachos. Díganme cuánto es ese 2, ¿a qué es igual? El coseno Coseno de 90 por 240. 240. El coseno de 90 es 0. 0 por 240, 0. Multiplicado por I. Y luego el seno de 90, 1. 1 por 240, pues me da 240. 240 metros multiplicados por el vector unitario J. Ok. Y ahora sí, muchachos, ahora sí, como ya están en forma unitaria, ahora sí ya puedo sumar esto directamente para obtener mi desplazamiento resultante, porque ya cada uno de estos vectores está en una dirección, en una misma dirección. Entonces simplemente hago la suma, 150 más 0 me quedan 150 metros por el vector unitario Y, que es la dirección del eje X, más 0 más 240, 240 metros por el vector unitario J. Ya está, este ya es mi desplazamiento resultante, muchachos, nada más que está expresado en forma unitaria. Y bueno, yo también debo de expresar mi desplazamiento resultante, lo voy a escribir aquí. Lo quiero expresar en forma polar como su magnitud y su dirección en forma de un ángulo. Entonces, aquí tengo, esta es la magnitud del vector resultante, SR, y este es su ángulo. Muchachos, ¿de dónde obtengo esta magnitud de SR? ¿A qué es igual esta magnitud del vector resultante? ¿Cómo la calculo? Con el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Así es que hago la raíz cuadrada de ¿qué? ¿De cuánto más cuánto? 150 metros al cuadrado. 50 metros elevado al cuadrado. Más Más 240. 240 al cuadrado. 240 metros al cuadrado. Y esto me da ¿cuánto, muchachos? ¿Cuánto es? Díganme solamente la suma. ¿Cuánto es el cuadrado más la suma? ¿Cuánto es ya de una vez toda la cantidad?
80,000. 22.500. Toda sumada. 150 al cuadrado más 240 al cuadrado. Ya sumado todo. Esos son como 80,000. 80,100. 80,100. 80,100. Muy bien, gracias. 80,100 metros cuadrados. La raíz cuadrada de 80,100. 283.019. 283.019. Ok, gracias. 0,19. La raíz cuadrada de metros cuadrados son metros. Ya está. Ya tenemos entonces la magnitud de nuestro desplazamiento. Ya tenemos esta S. Y ahora lo único que nos resta, muchachos, es determinar el valor de este ángulo, muchachos. ¿Cómo determinamos este ángulo? ¿A qué es igual este ángulo? Arco tangente sobre cateto opuesto y... Ay, creo que ya me confundí. Es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ajá, es Eso. la tangente. Es el valor absoluto. Recuerden, la tangente inversa, el valor absoluto efectivamente de la coca, ¿no? El cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Cuánto es el cateto opuesto de este ángulo? ¿Cuánto vale? 240. 240. 240 metros. Muy bien. La corriente es física y tiene unidades, son cantidades físicas, 240 metros. El cateto adyacente, 150 metros. 150 metros. Muy bien. Y aquí finalmente las unidades se van a eliminar, pero es importante que lo recordemos. Y entonces eso me queda que este ángulo θ es igual a la tangente inversa, a la tangente de la menos 1, de, esto me da 1.6. Sí. Sí. 1.6. ¿Y cuánto es la tangente inversa a la tangente de la menos 1 de 1.6? ¿Cuánto me da? 57.994. 57.994. Sí. Vamos a dejar el 99. 57.99 grados. Ya está. Entonces ya tengo las dos cosas que necesitaba para definir mi vector desplazamiento resultante en forma polar. Ya lo sumé, ya sumé los vectores 1 y 2. Y ahorita lo que hice solamente fue pasarlos a forma polar. Entonces puedo expresar mi desplazamiento resultante de esta manera, como su magnitud que calculamos en 283.019 metros, con un ángulo de 57.99 grados. Ya está. Entonces ahí, muchachos, ahí tengo ya definida bien calculada mi desplazamiento resultante. ¿Qué me dice este resultado, muchachos? Que es esta persona para ir a la farmacia donde venden lo mismo pero más barato, tendría que desplazarse en línea recta 283 metros, 283.019 metros en esta dirección de 57, casi 58 grados. Si lo hace de esa manera, va a llegar desde el punto donde estaba originalmente hasta la farmacia sin ningún problema. Y eso sería su desplazamiento resultante. Pero vean que pues ese desplazamiento resultante lo hizo pues siguiendo esta trayectoria. La trayectoria formada por este vector 1 desplazamiento 1 y este vector 1 desplazamiento, este vector desplazamiento 2. Siguiendo esta trayectoria, llegó a este desplazamiento resultante. Llegó hasta este punto donde está la farmacia. Muchachos, la pregunta es, ¿qué pasaría si se hubiera ido por la línea punteada roja, por ejemplo? Perdón, morada. ¿Cuál sería el desplazamiento resultante? ¿Sería igual? ¿Sería diferente? Piénsenle un poquito y díganme. ¿Alguna idea? Yo pienso que sería igual. Sería Muy bien, José Ángel, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene otra idea? Si usara... ¿Perdón? Es lo mismo, ¿no? Lo único que cambia es la trayectoria, porque el desplazamiento es lo igual. Exactamente, muy bien, gracias, Ana Lilia. Efectivamente, independientemente de cuál sea el camino que utilice la persona,
pues siempre va a llegar a la farmacia. Entonces, pues puede ser que recorra distancias diferentes, dependiendo de cada trayectoria que use. Pero finalmente el desplazamiento, independientemente de la trayectoria que recorra, el desplazamiento va a ser el mismo, porque siempre el desplazamiento va a ser la distancia en línea recta desde el punto de origen hasta el punto de destino. Entonces, muy bien. Entonces, efectivamente, cualquiera de los caminos que utilice, cualquiera de las trayectorias que forme, pues no va a cambiar. El desplazamiento siempre va a ser este que está marcado con el vector rojo, desde la posición inicial a la posición final. Muchachos, se nos va a acabar la sesión. Vamos a dejar ahí, nos queda un minuto pasaditos. Regálenme, muchachos, en el chat su participación. Las personas que estuvieron participando, dejaron su nombre y apellido en el chat para registrar su participación. Y el día de mañana continuamos revisando estos conceptos. Vamos a revisar todavía la velocidad y la rapidez a partir de este ejemplo. Y vamos a empezar ya con nuestro primer movimiento, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Y resolveremos algunos ejercicios acerca de él. Muchachos, antes de que terminemos la sesión, nos queda un minuto. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. Creo que no, profesor. No, No, profe. vale. No, Entonces, muchachos, el día de mañana retomamos esto. Vamos a calcular rapidez y velocidad para este mismo ejercicio. Y continuamos con rectilíneo, movimiento rectilíneo uniforme. Déjenme ir sus nombres y apellidos en el chat para registrar su participación. No se los olvide registrar su asistencia, muchachos. Debe estar publicada la asistencia. No olviden registrarla. Y pregunto por última ocasión, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. Maestro. No, Profesor. maestro. Bien, entonces No, nada profe. más me resta decirles que tengan excelente día, cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, profesor, nos vemos. Buena tarde. Hasta luego, profe. Hasta luego.